Hola Hugo, buenas tardes. Hola, buenas. Vamos a esperar porque me faltan 12 minutos todavía. Sí, Si tiene alguna consulta, igual de todas maneras me la puede hacer. No hay problema. no, por ahora no tengo consulta. Voy a avanzar por mientras en la plataforma porque la verdad es que me quedo un poco atrás. No se preocupe. ¿Hizo la Sí. primera Eh, prueba? Estoy casi, Ah, ya, genial. Lo ¿ya? espero entonces, no hay problema. Ok. Ahí me Ujú, conecto un ratito más. no hay problema, lo esperamos. Ya, chao. Chao.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase y en la medida que se vayan incorporando las personas las vamos a ir admitiendo, ¿ya? La semana pasada nos quedamos em, en las diferencias, por ejemplo, que habían entre un CRM y un ERP, que eventualmente se los quería hacer ver para que pudieran ver las diferencias entre ambos y que supieran que pueden usar cualquiera de los dos, ¿ya? Que va a depender eventualmente de las necesidades que tengan como empresa o como personas naturales también para ejercer la actividad. Denme un segundo para poder proyectarle. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un CRM y un ERP? Principalmente, como les mencionaba, ambas herramientas las van a poder utilizar para mejorar efectivamente la capacidad que puedan tener de atención al cliente. Y la diferencia radica principalmente en hacia dónde es el foco de cada uno. La función principal del CRM es mejorar el rendimiento del equipo de venta, mientras que en el caso del ERP es conectar los flujos de información de una empresa, ¿ya? Por lo tanto, la complejidad del ERP es para una empresa, en este caso, de mayor envergadura, donde hay diferentes áreas funcionando. ¿Por qué les decía que se puede efectivamente dar en el caso de que ustedes lleven la gestión a cargo de venta de propiedades? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a ser distintos profesionales los que vamos a estar involucrados en el área, ¿ya? Para una parte crediticia, va a haber una parte de ventas y va a haber un área legal, ¿ya? Como les decía, este tipo de profesión se lleva a cabo tanto por profesionales del área de venta, profesionales del área del legal y profesionales del área, por ejemplo, en este caso, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con gestión de propiedad y ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, como vimos anteriormente, el ERP va a mejorar efectivamente la calidad de la atención al cliente y dentro de la calidad de atención al cliente están elementos que nosotros conocemos como parte del servicio al cliente de forma transversal en todo tipo de áreas, ¿ya? Acá, por ejemplo, le estoy poniendo algunas de las herramientas que usamos también para poder ayudarnos. Entre ellas, obviamente, están todo lo que son las redes digitales, por así decirlo, o las redes sociales. Facebook, Instagram, que hoy día son plataformas donde hemos comentado anteriormente, se hacen avisos, por ejemplo, de propiedades en venta, de asesorías también de inversión, donde se hace también, por ejemplo, oferta de arriendos también muchas veces. Y hoy día es una forma de conectarse con una mayor cantidad de personas y tener efectivamente filtros para poder incluso, como les mencionaba, tener horarios en que se van a eventualmente a programar nuestros avisos comerciales. Y aquí, por ejemplo, también está Google, que es obviamente el buscador por excelencia que conocemos la mayoría de las personas. Y Google también ofrece efectivamente la promoción eventualmente para que nuestro aviso aparezca dentro de, de los primeros motores de búsqueda que vamos a tener, por ejemplo, dentro de la plataforma, ¿ya?
Y por otra parte, siguen siendo comunes, a pesar de que se han digitalizado, eh, los avisos en portales que son directamente para vivienda, ya sea eventualmente nueva, usada, arriendos, ¿ya? Como lo son, por ejemplo, el portal inmobiliario, TokTok, Mercado Libre, que está asociado eventualmente con portal inmobiliario, y el Rastro, que es uno de los más antiguos efectivamente que tenemos dentro del mercado, que si bien es cierto, hoy día no encabeza eventualmente o no está bien posicionado, pero sí no quería dejar de mencionarlo porque es interesante conocer cómo la historia también va a influir efectivamente en que el rastro todavía permanezca, ¿ya? Y que todavía efectivamente sea una de las plataformas para buscar eventualmente propiedades u otro tipo de artículos y que todos lo conozcamos, ¿ya? Em, el portal inmobiliario tiene además una cualidad que le ofrece también herramientas a los corredores de propiedades, donde uno puede acceder a membresías para poder tener, por ejemplo, información sobre las últimas ventas que se han hecho. Y eso efectivamente nos va a ayudar con algo de lo que habíamos conversado anteriormente, es con las tasaciones, ¿ya? Yo les comentaba efectivamente que para tasar una propiedad, uno de los elementos más importantes era saber cuántas propiedades se habían vendido en el sector o en sectores de similares características y cuántas de estas propiedades, por ejemplo, se habían vendido en qué valores, en qué rango de valores efectivamente se habían vendido esas propiedades, ¿ya? Deme un segundo para ver si hay alguien que falte que lo para admitirlo, ¿ya? Ahí están efectivamente. En relación a esto, por ejemplo, les puedo comentar que el rastro en relación a los otros portales no ofrece efectivamente este tipo de información y por eso se ha quedado un poco atrás mano de lo que eventualmente conocemos como plataforma. Marco, ¿tienes alguna consulta? Sí, mira, eh, justamente viendo los CRM, todo eso, porque he estado viendo el material, pero la duda que me salta, porque cuando partimos la primera clase hablamos de cómo no hay una legislación directa con los corredores de propiedades, pero Ujú, sí estamos bajo normados, se podría decir, como unos agentes que están comparado con la gente seguros, todo eso que tiene que estar intachable y todo eso, ¿ya? ujú, Ahora que estás pasando todo esto, se podría decir, software que nosotros podemos tener acceso para la persona que se dedicara a este rubro, ujú, la duda que más salta, porque si tú trabajas con una inmobiliaria o algo, tú tienes el soporte técnico legal y tienes todo lo demás. Si tú te independizas y lo haces en forma independiente como corredor de propiedades, eh, cuando llega una persona, se supone que me llega un cliente que quiere vender su propiedad, ¿cierto? Yo ahí tendría, ya voy por una comisión. ujú, ¿Cómo tendría que basarme yo? Porque se supone que pueden venir a ofrecerme una propiedad, ¿cierto? La cual yo al ofrecerla a un comprador, también estoy inmerso ya en este negocio y tendré que contratar los servicios de un abogado justamente para hacer un estudio de título, para que justamente ver que esta propiedad esté saneada y no involucrarme en nada que sea fraudulento. Eso es la duda que más salta a mí. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para verificar justamente que viene saneada esa propiedad, la cual yo voy a la voy a colocar en el mercado? Yo voy a buscar un comprador para esa propiedad. ya. Em, Sí, efectivamente, hay una parte de todo lo que hemos visto que no ha sido abordada desde el inicio, efectivamente, de la captación eventualmente del cliente, ¿ya? Em, que se entiende como
como conocida, pero efectivamente vale la pena entrar en eso, porque es la matriz de donde efectivamente nosotros vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. Cuando tú haces la aclaración, por ejemplo, de una persona que trabaja para una inmobiliaria, estas dudas también están salvadas por eventualmente personas que ya manejan toda la información, ¿ya? Pero para eventualmente alguien que se dedica de forma independiente, es primordial que esa conversación que hablábamos en una primera instancia con el vendedor de la propiedad tenga cierto, por ejemplo, elemento, ¿ya? Y parecen ser preguntas muy casuales, porque así tienen que efectivamente ser, pero que te entregan mucha información. Ya, mira, una de las primeras preguntas que se hace cuando tú vas a recibir una propiedad es, ¿usted es el dueño? Parece absurdo, pero no lo es. Muchas veces, por ejemplo, la persona que está consultando el servicio no es necesariamente el dueño. Puede ser el hijo, puede ser la esposa, puede ser, por ejemplo, un hermano incluso de la persona, porque la persona que tiene en su poder en este caso, el bien, no tiene el conocimiento adecuado y por eso no hace efectivamente la búsqueda, ¿ya? Son personas mayores en algunos casos, etcétera. Cuando te aclara que es él el dueño, tú puedes preguntarle efectivamente, ¿usted se encuentra casado? Y esta pregunta eventualmente tiene que ser, por eso les decía, con una confianza y mostrándose totalmente como algo de rutina, porque no es una pregunta para un conocimiento privado, sino que efectivamente cuando una persona está casada, dependiendo de el tipo de contrato que haya adquirido como casándose, es decir, por ejemplo, si es sociedad conyugal o si es, por ejemplo, con separación de bienes, si es con separación de bienes, en qué momento eventualmente adquirió la propiedad, si eventualmente, por ejemplo, alguien que adquirió la propiedad como hoy día, por ejemplo, también está la posibilidad de em, unión civil, por ejemplo. Y en todas las instancias van a haber distintos tipos de requerimientos. Cuando es sociedad conyugal, por ejemplo, si es una mujer, el hombre tiene que estar sí o sí enterado de la venta de la propiedad, ¿ya? En ambos casos debiera ser de la misma forma, pero es fundamental que el hombre esté efectivamente informado porque él es la persona que para ese tipo de unión tiene efectivamente la condicionante de que puede firmar de forma individual, ¿ya? Ahora, ¿por qué le estoy haciendo esta aclaración? Porque de esa pregunta y de que la persona eventualmente se sienta con la confianza de poder transmitirte que sí está casado, eventualmente van a salir otras aristas, ¿ya? La persona puede estar casada pero no tener contacto con la otra persona. Por lo tanto, ahí hay un punto efectivamente donde nosotros tenemos que gestionar que las personas efectivamente puedan, independientemente de que no tienen una relación cercana, puedan ambas estar en conocimiento y que el trato sea con ambas, ¿ya? Que ambas aparezcan en el contrato y que puedan firmar efectivamente este contrato que nosotros les vamos a hacer a ellos para poder hacer un servicio, ¿ya? Luego de tener claridad sobre quién es el dueño o quiénes son los dueños, si esto es, por ejemplo, una propiedad que fue otorgada por herencia, también que es otra de las circunstancias, donde eventualmente también son más de una persona, son hermanos, en algunos casos, por ejemplo, no solo hermanos, sino que hermanos y sobrinos, cuando hay personas fallecidas, por ejemplo. Si se ha hecho eventualmente la posición efectiva de esa herencia, ya que es otro tema que eventualmente también aparece dentro eh, de la documentación que debe estar al día, ¿ya? Y de esa manera nosotros podríamos rescatar información, como les decía, de preguntas que parecen coloquiales y a lo mejor cotidianas, ir efectivamente saber cómo proceder en cada una de las circunstancias, ¿ya? Ahora, si la persona, por ejemplo, es un vendedor único dueño,
tiene que tener una escritura, ¿ya? Esa escritura, por ejemplo, si tiene una antigüedad mayor eventualmente a los 60 días que te permite eventualmente un título de dominio vigente, que es el documento que efectivamente acredita el dominio de la propiedad al momento en que te está haciendo las consultas el cliente, que sería la forma en que tú podrías resguardar de que efectivamente la persona que te está solicitando los servicios es el dueño. Está la escritura que es la que habitualmente tienen todas las personas que son poseedoras de algún bien, ¿ya? Y como primera instancia, obviamente, uno iría a ese documento a consultar eventualmente otras cosas que son más de detalle, ¿ya? Incluso, por ejemplo, teniendo la escritura, tú podrías evitarte la pregunta de si está el casado o no, porque teniendo los antecedentes del propietario, tú podrías saber efectivamente si esa persona, al revisarlo efectivamente en el registro civil, está casado o no, ¿ya? En el momento de la consulta. No obstante, puede ser que él esté separado y aparezca como separado y la propiedad haya sido comprada eventualmente en un periodo de donde él estaba casado con otra persona, ¿ya? Y ahí debería aparecer también que la propiedad fue entregada durante la separación ya sea a la mujer o al hombre, efectivamente, como parte de la separación, ¿ya? Porque esa es una subdivisión de bienes, ¿ya? Entonces ahí efectivamente aparece que la propiedad está el nombre de la persona, etcétera, ¿ya? Eh, Fuera de estos documentos que son imprescindibles, obviamente, para informar de la condición del bien, de la propiedad del bien, después hay otros documentos que tienen que ver con hipoteca y gravámenes, prohibición eventualmente. Dentro de las prohibiciones, también es muy común que las personas que están vendiendo su vivienda tengan prohibiciones, por ejemplo, de servio, ¿ya? Y ahí uno efectivamente también tiene que tener el conocimiento para poder darle información a esta persona para proceder en el alzamiento de una prohibición servio, ¿ya? Por eso, cuando les explicaba anteriormente de que el corredor de propiedades no es solo una persona que tiene conocimiento en ventas y es un asesor en realidad, es porque conoce todas estas aristas que estamos conversando, ¿ya? Es porque tiene conocimientos legales, tiene conocimientos, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de herencia, también de matrimonio, como les mencionaba, que tiene también, por ejemplo, conocimiento en subsidios y sabe eventualmente también cómo se hace el proceso para alzar, por ejemplo, una hipoteca en un banco, por ejemplo, ¿ya? O en una entidad, por ejemplo, mutuaria como un leasing, por ejemplo. Entonces, em, fuera de lo que también tiene que ver con toda la normativa constructiva, ¿ya? Una propiedad, por ejemplo, que no está saneada en términos constructivos se puede vender, pero va a ser más difícil, por ejemplo, de que esa propiedad alcance un valor mayor, porque al no estar saneada, las entidades, por ejemplo, financieras castigan esa condición porque hay partes que efectivamente no son posibles de asegurar. Y también comprender por qué eventualmente una propiedad que nosotros estamos vendiendo en un valor mayor, el banco le entrega una tasación que es menor, ¿ya? Y explicarle al cliente que esa diferencia de valor no siempre está radicada en que la propiedad tenga una condición o en que eventualmente, por ejemplo, hay situaciones de, del mismo cliente que está en este caso pidiendo el crédito que pueden hacer efectivamente que la propiedad le estén pidiendo un mayor valor, por ejemplo, y no alcance a solicitar el crédito, ¿ya? Ser conscientes también de esa condición para poder prever en algún momento y tener efectivamente la transparencia para transmitirle al cliente que está vendiendo y que él sepa con qué se va a encontrar, porque eso a la larga le trae una tranquilidad y
el conocer efectivamente el futuro tiende eventualmente a depositar más confianza efectivamente en ti cuando siente que tú manejas el tema. Creo que a eso responde tu pregunta. Sí, gracias. No hay de qué. Ya, voy a comenzar de nuevo a compartir pantalla porque entiendo que ya deberíamos estar la mayoría por lo menos, ¿ya? Entonces, yo les planteaba que, bueno, estas plataformas efectivamente eran una colaboración eventualmente para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera, ¿ya? Segmentando, como les decía, por ejemplo, horarios, segmentando eventualmente al tipo de cliente al que va a ir enfocada nuestra venta o nuestra publicidad, ¿ya? Y también, por ejemplo, entregándonos herramientas paralelas a las que podemos acceder, ¿ya? El portal inmobiliario, por ejemplo, es una de las plataformas que en mayor, por ejemplo, magnitud nos puede aportar a nosotros como corredores de propiedades. Y si bien es cierto, podemos ayudarnos de todo lo que eventualmente son las plataformas en general, para poder tasar propiedades, por ejemplo, ver eventualmente em, sin tener que hacer un diplomado de por medio, ya que efectivamente es la forma más idónea eventualmente de tasar una propiedad. El portal inmobiliario te entrega efectivamente la comparativa y te da luces de cuál podría ser el precio más adecuado para una propiedad, ¿ya? Y también, como les decía, en esta segmentación que vamos a conseguir con las redes sociales, que tienen mucha información de por medio, podemos ver efectivamente quiénes son las personas que hacen o que están dentro del rango etario que nosotros, por ejemplo, estamos apuntando. Y de acuerdo a eso también nos va a ayudar a tener, por ejemplo, formas de mejorar nuestra publicidad. Les voy a dar un ejemplo muy común, que es, por ejemplo, cuando uno hace publicaciones, el horario en que estamos nosotros haciendo nuestra capacitación es el horario en que las personas más acceden a redes sociales. Porque es evidente que la mayoría de las personas, por ejemplo, en este horario se encuentra en la casa, tiene acceso, por ejemplo, a estar con su celular o un computador, eventualmente a estar, por ejemplo, viendo televisión también, etcétera, en actividades de ocio. Y es cuando más se ingresa, por ejemplo, a ver cosas que tienen que ver como con su diario vivir. Por lo tanto, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche es el horario en que mayor cantidad de clic va a tener una publicación, ¿ya? Ahora, cuando tú ves esta segmentación, no tan solo te aparece el horario en que las personas hicieron más clic sobre tu imagen o interactuaron mayormente con tu publicidad, sino que también vas a tener la demografía a la que eventualmente se ve, por ejemplo, más inclinada a ver tu publicidad. Yo, por ejemplo, tengo información de que la mayor cantidad de personas que buscan propiedad en Internet son las mujeres, ¿ya? Habitualmente, por ejemplo, cuando una familia está buscando una casa, quien efectivamente se hace cargo de esta búsqueda y eventualmente eh, tiene más opciones de poder efectivamente contactarte son las mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la publicidad que nosotros vamos a tener, de acuerdo al tipo de propiedad que vamos a vender, va a ser súper declinante la demografía, ¿ya? Porque cuando hablamos propiedades, por ejemplo, de índole oficinas o comerciales, o eventualmente, por ejemplo, de bodegas o propiedades de inversión, por ejemplo, ya va a cambiar efectivamente el origen de donde van a existir la mayor cantidad de interacciones. Y así también, por ejemplo, hoy día con los brokers, segmentan eventualmente y piensan en quiénes son
las personas quiénes son las personas que más van a interactuar y hacia qué público eventualmente también están pensando enfocarse. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la inversión, sobre todo a profesionales con rentas, por ejemplo, por encima del 1.500.000 de pesos, jóvenes, porque eso le da una capacidad también de pedir o solicitar créditos a corto plazo o a largo plazo eventualmente si tiene una renta menor, y invertir, tener la posibilidad de invertir, porque hay menos también condicionantes que puedan efectivamente bajar su calidad del crédito, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis de las personas que van a poder invertir, tiene que tener a disposición por lo menos un cuarto de su renta para poder hacer inversión. Y cuando hablamos de un cuarto de la renta, eh, en el caso, por ejemplo, de 1.500.000, tenemos opciones para poder efectivamente pagar un pie en cuotas o eventualmente, por ejemplo, tomar más de un pie y poder sin ningún problema satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tiene una familia, que tiene necesidades obviamente mayores, no lo va a poder hacer. O eventualmente tiene que tener una renta muy alta para poder caer en el segmento de poder hacerlo, ¿ya? Acá está lo que conversábamos sobre el servicio del cliente. Eh, una de las etapas que normalmente las personas no se preocupan y dejan de lado, o antiguamente se dejaba de lado, ¿no? Es la postventa. La postventa entendiéndose como todo aquello que ocurre después de concretar un negocio, ¿ya? O cuando eventualmente, por ejemplo, accedes a tener un contrato con el cliente, ¿ya? El servicio al cliente debe ser eficiente y eso, por ejemplo, tiene condicionantes como lo profesional, es decir, el profesionalismo que vamos a incluir en nuestro desarrollo como corredor de propiedades, es decir, manejar temáticas, como les decía, tener efectivamente un conocimiento apropiado para lo que estamos haciendo, ser organizado también, estar oportunamente para el cliente. Es decir, que si un cliente te manda un correo, no pase más allá de un día de que lo puedas obviamente revisar. La transparencia que eventualmente puedas entregarle cuando le haces consulta, por ejemplo, y te pregunta por qué, ser transparente y entregarle efectivamente la información de por qué lo estás consultando. Eh, esa transparencia va a traer per se una confianza de parte del cliente. Y por otra parte, ya pasando efectivamente a lo netamente postventa, es la gestión de quejas y resolución de conflictos, ¿ya? Que pueden ser durante el proceso o posterior eventualmente a lo que nosotros le ofrecemos como servicio, ¿ya? ¿Qué conseguimos con un buen servicio al cliente? La fidelización. ¿Y qué trae como consecuencia la fidelización? Las relaciones a largo plazo, la recomendación, que en el caso, por ejemplo, de servicio efectivamente en el área de corredor de propiedades y todo lo que tiene que ver eventualmente con lo inmobiliario, es súper importante que la recomendación de parte de un cliente o la opinión eventualmente de un cliente sea la mejor posible. Independientemente que en el proceso no haya sido todo lo más fluido que quisiéramos, ¿ya? Porque incluso cuando hay inconvenientes, podemos efectivamente solucionarlo y el cliente quedar incluso más satisfecho que si no lo hubiéramos hecho. Porque cuando gestionamos una queja o resolvemos un conflicto de buena manera y tenemos esa capacidad, el cliente va a quedar mucho más conforme porque entendiéndose de que hubo un inconveniente, lo pudimos salvar, ¿ya? Y a su vez, efectivamente, esto nos va a traer como consecuencia la construcción de una marca, un sello profesional, ¿ya? Que va a caracterizar nuestra atención y va efectivamente a largo plazo a generar una buena relación con el cliente para que a futuro el cliente se quede efectivamente con esa sensación de que
ya sea a través de la inmobiliaria o a través de la persona que en este caso estará funcionando como corredor, puede eventualmente a largo plazo mantener efectivamente una relación con él. E incluso puede solicitarle otro tipo de servicios que no haya efectivamente hecho en ese momento, ¿ya? Y a eso me refiero con la expansión en otras áreas. Y aquí hay como una reflexión que finalmente el servicio al cliente puede derivar en una buena reputación, un flujo continuo de clientes y conseguir afianzar nuestro crecimiento profesional, ¿ya? Acá me quiero detener porque quisiera conversar con ustedes. Dorbeli, ¿tienen una consulta? Sí, hay gente esperando para ingresar, por lo Sí, que ahí veo. lo hice, sí. No, ahí lo hice para que efectivamente pudieran. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla dejo de ver efectivamente las personas que caen y por eso vuelvo también sobre la marcha. Em, Les comentaba que el tema del servicio al cliente es una de las situaciones preponderantes eventualmente sobre cómo vamos a nosotros a conseguir que más clientes nos llamen y eventualmente sobre la misma situación podamos tener la capacidad efectivamente de incluso incorporar otras áreas, ¿ya? Puede pasar efectivamente que un cliente que nos pidió una gestión de compra de una propiedad, ¿ya? Si lo compró para inversión, nos pida que, como tuvo una buena impresión de nosotros realicemos efectivamente el corretaje del arriendo de esa propiedad, ¿ya? Que es hoy día también a lo que apuntan las empresas de asesoría. ¿M? O sea, hoy día, por ejemplo, no tan solo se quedan con la posibilidad de vender una propiedad, sino que también efectivamente le ofrecen a los inversionistas el arriendo, incluso considerando, por ejemplo, el pago del dividendo. No sé si han escuchado en alguna ocasión dividendo asegurado, ¿ya? ¿Por qué estas empresas hacen este tipo de promociones? ¿Ya? ¿O por qué publican este tipo, por ejemplo, de oportunidades? Porque de esa manera, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, como inversionista, vemos una propiedad que tiene garantizado el dividendo y ellos te dicen que tú inviertas en esa propiedad, te están diciendo esta propiedad que nosotros efectivamente tenemos convenio, no va a bajar efectivamente la renta porque nosotros hemos hecho análisis previos para que ese proyecto cumpla con pagar efectivamente el dividendo que tú estás solicitando, ¿ya? Es decir, la rentabilidad está asegurada, que es una de las cosas que también efectivamente dicen en las promociones, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando uno escucha arriendo asegurado, puede que eventualmente esa propiedad se arriende efectivamente, pero por debajo de lo que hoy día es el dividendo, ¿ya? Es decir, el inversionista tiene que llegar al dividendo poniendo de su plata, es decir, la inversión no va a finalizar cuando él pague efectivamente el pie, por ejemplo, sino que va a tener que mantenerse efectivamente durante el proceso que eventualmente él quiera, ya sea para quedarse con la propiedad definitivamente o por los 3 años que hablábamos que tenían, por ejemplo, la garantía esas propiedades, o por los 5 años que tenían eventualmente después por la siguiente garantía. Normalmente las propiedades por eso te ofrecen efectivamente entre 3 y 5 años de arriendo asegurado o dividendo asegurado, porque luego de eso pasa a venderse como seminuevo, ¿ya? Y entendiéndose que tiene todavía el respaldo de la garantía hasta los 10 años, las personas sí pueden efectivamente hacer una inversión para una vivienda que eventualmente se van a quedar con ella en un lapso efectivamente de 3 o 5 años, ¿ya? Y normalmente a eso efectivamente apuntan los inversionistas, ¿ya? En un retorno a renta eventualmente a largo plazo, pero pensada justamente a no más allá de 3 o 5 años.
Generalmente son 3, ¿ya? Y como les decía también, por ejemplo, muchos de los inversionistas además tienen o potencian esta efectivamente condición cuando se compran eventualmente en blanco o en verde, ¿ya? No sé si hay alguna consulta sobre eso, pero ahí me van contando, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo sobre la gestión de quejas con las quejas más comunes que yo pude recordar en su minuto. Si alguien tiene otra, encantada de poder revisarlo. Una de las preguntas o de las quejas que eventualmente tienen los clientes es, en la compra-venta, ¿quién debe realizar los pagos asociados? ¿Ya? Todos los costos asociados previos a la venta del inmueble son de cargo del vendedor. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, asesorando a un vendedor, la tasación para fijar el precio, por ejemplo, que es parte a lo mejor de lo que le podemos ofrecer, va a ser de cuenta del vendedor. Las cuentas del inmueble, también, a pesar de que pareciera algo de pelogrullo, las cuentas del inmueble son de cargo del vendedor. Por lo tanto, por ejemplo, propiedades que tengan cuentas de luz o de agua que no sean efectivamente sostenibles, que no se pueda hacer cargo antes de la venta en sí mismo, em, no es posible de realizar una venta de un inmueble que tenga cuentas que están impagas, ¿ya? Porque las cuentas lamentablemente no son de las personas, son del inmueble. Entonces, si eventualmente uno entrega una propiedad con deudas, la persona que la va a recibir efectivamente tiene que hacerse cargo. Y por otra parte, la documentación del inmueble. Entiéndase como documentación la que estábamos conversando. Título de dominio vigente, hipoteca de gravámenes, prohibiciones de enajenación eventualmente, documentos entregados, por ejemplo, por la municipalidad, como lo son el certificado de número, el certificado, por ejemplo, del INDE, el certificado de, de distintas, por ejemplo, condicionantes que tiene la propiedad, ¿ya? Ahora, respecto de esto, por ejemplo, les puedo comentar que hay algunos documentos particularmente que se van a adquirir efectivamente en distintas entidades y puede el corredor incluirla efectivamente dentro del servicio siempre y cuando se establezcan efectivamente dentro del contrato de que en este caso el vendedor va a hacerse cargo y va a devolver esos dineros, ¿ya? No sé si aquí hay alguna consulta o alguna documentación que no conozcan eventualmente y que gustarían de, de conocer, ¿no? Ya. Y por otra parte, dentro del ejemplo, teníamos todos los costos asociados a la venta del inmueble son de cargo del comprador, ¿ya? La gestión de financiamiento, por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros vamos a pedir un crédito, todos los costos de vengado eventualmente de la solicitud del crédito, leasing o eventualmente subsidio, son de cargo del comprador, ¿ya? Incluida la tasación también y otro tipo de procesos o gestiones que hacen los bancos, ¿ya? La escritura, que aquí, por ejemplo, es también, me parece que Manuela que consultaba esto, que es uno de los documentos que eventualmente se necesitan para hacer la venta de la propiedad. Vamos a tener en este caso, por ejemplo, la necesidad de contratar un abogado, ¿ya? Que eventualmente nos pueden dar la posibilidad dentro de la misma notaría de ofrecernos el servicio, pero para todos los costos efectivamente, tanto de la notaría como de la escritura, es en este caso el comprador el que va a tener que hacerse cargo, ¿ya?
Y luego que la escritura efectivamente fue confeccionada, el notario estuvo presente para poder ver que todos los documentos estuvieran en condiciones y actuar como testigo de fe, tenemos que hacer la inscripción en conservador de bienes raíces. ¿Ya? La inscripción en conservador de bienes raíces también tiene un costo y va a depender obviamente del valor de la propiedad. ¿Ya? A su vez, efectivamente, también vamos a tener un impuesto asociado a la compra de la propiedad. ¿Ya? Que muchas veces cuando son propiedades usadas, por ejemplo, no hay, pero cuando son propiedades nuevas, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo efectivamente cuando no han tenido, no es un seminuevo, ¿ya? Eh, no han tenido dueño previamente, tienen un costo de IVA, ¿ya? Como cualquier elemento que compramos nuevo en una tienda o eventualmente donde sea. Y en el caso del arriendo, también hay mucho, Francisco. Em, no, sí tengo una duda sobre la inscripción en el conservador, Ujú. porque muchas veces cuando el cliente o alguna persona compra con crédito hipotecario del banco es quien ve el tema del corretaje, ¿cierto? O sea, el de la inscripción. El banco gestiona la inscripción, como que Cuando se estamos encarga del... hablando, por ejemplo, de, em, a ver, vamos a ir por partes. En el caso, por ejemplo, de la inscripción, efectivamente, para todas aquellas situaciones donde haya una entidad financiera, ¿ya? Salvo en el caso de los subsidios, ya porque el subsidio es solamente un financiamiento, pero sí la entidad eventualmente va a hacer seguimiento sobre la inscripción, pero no es quien lo ejecuta, ¿ya? Sí es la entidad la que se encarga porque además pone la hipoteca o eventualmente la prohibición, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la confección de la escritura, también en el caso del hipotecario y del leasing, están incluidos dentro del costo que tienen los gastos operacionales. ¿Aclara la duda? Sí, y en diferencia, que claro, que la pregunta en verdad era la diferencia entre la compra de un crédito hipotecario versus la gestión por parte de un corredor, cuando la compra se hace sin crédito, donde no hay una institución financiera de por medio. Ya. ¿Cuál es el proceso o cómo, en el fondo, en resumidas cuentas, igual, porque igual es largo el tema del proceso, pero Ujú. la gestión del corredor ahí, ¿cuál es el papel o cómo lo haría, por ejemplo, porque yo igual, o sea, igual hay procesos donde claramente no hay instituciones financieras dentro de una compraventa o Sí, temas cuando con leasing, la venta en efectivo. claro. Entonces, claro, para la gestión misma de la escritura y todo el tema, porque a veces también se pueden hacer escrituras donde las propiedades no están saneadas completamente y se hace la venta igual, a menos que el conservador la repare. Entonces, el corredor como tal, ¿cómo gestionaría esa inscripción? Desde la Ya, venta, obviamente, entre particulares. ya. A ver, Esa era la pregunta. sí, no se preocupe, ya ahora sí entendí. Ya, como les decía, efectivamente, cuando uno va a comprar una propiedad con un financiamiento es mucho más cómodo porque efectivamente en este caso es la entidad financiera la que se encarga de solicitar la documentación, ¿ya? El cliente que está vendiendo, por ejemplo, cuando nosotros asesoramos, lo asesoramos en la solicitud de la documentación, ¿ya? Cuando nos estamos preocupando eventualmente del vendedor, nos hacemos cargo de explicarle cómo funciona el crédito, ver eventualmente tasas con él, explicarle cómo funcionan los seguros, todo eso es parte de nuestra gestión, ¿ya? Ahora, cuando la propiedad, por ejemplo, que estamos vendiendo, entendiéndose que nosotros somos los encargados de parte de el vendedor, ¿ya? Eh, las preguntas que hacíamos al principio, que le hacía a Marco en este caso, van a obviamente a ir dando premisas sobre cuál es el paso a seguir, ¿ya?
una vez que nosotros, por ejemplo, conocemos que la propiedad está en condiciones de poder venderse, principalmente estas condiciones que tú mencionabas que se podía vender sin estar saneada, son relacionadas a lo que tiene que ver con la ley de ordenanza y de urbanismo, en realidad, ¿ya? No en relación a lo legal o eventualmente a las hipotecas y gravámenes que pueda tener una propiedad, ¿ya? La propiedad puede tener una hipoteca, pero en el momento en que efectivamente se hace la venta, el banco o la entidad financiera que está involucrada es parte de la venta, ¿ya? Si yo, por ejemplo, vendo una propiedad, como les decía, un seminuevo, ya con 5 años de uso, esa propiedad probablemente tiene un crédito con una tasa, ¿ya? Y yo puedo efectivamente venderlo incluso con las condiciones comerciales que yo la adquirí, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Traspasando la deuda. Es decir, el cliente que está comprando en este caso tiene que ser sujeto de crédito a la entidad financiera que tiene el crédito, la persona que es el dueño actualmente, ¿ya? Y en ese caso se traspasa la deuda y eventualmente no hay ningún inconveniente y además lo hace el mismo banco que eventualmente lo tiene, ¿ya? Pero no se puede vender una propiedad que no esté totalmente saneada. Por ejemplo, una propiedad que no está saneada en términos de herencia, no es posible vender. Una propiedad que no está saneada, por ejemplo, en términos de prohibiciones de servio, no se puede vender tampoco, independientemente que haya pasado la cantidad de tiempo que exige la institución. Si no se hizo el proceso, no se puede vender, porque aparece todavía con la restricción, ¿ya? Es un poco hay otras eventualidades, pero esas son las más comunes, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de una propiedad que sí cuenta con las condiciones, por ejemplo, legales y financieras para poder vender, si no tiene em, problemas de saneamiento y solamente son los que conversábamos que tienen que ver como con la ordenanza general, ¿ya? De urbanismo y construcción. Es decir, por ejemplo, una propiedad que no está regularizada completamente, cuando por ejemplo, tiene ampliaciones y ese tipo de cosas. ¿Se puede vender? Sí se puede vender. Siempre va a existir la posibilidad, ¿ya? Por eso les decía que el banco no es que no te permita comprarla, sino que eventualmente te castiga esa condición, ¿ya? Ahora, vamos a salir de ese ejemplo para poder entrar como en los pasos que eventualmente haría un corredor en una Cristina, venta. Dígame. disculpa que te interrumpa, pero siento que no respondiste la pregunta de Francisco. Ahora iba a eso. Ah, Ujú. Sí. Para un corredor de propiedades, por ejemplo, el proceso cuando no existen ese tipo de problemáticas es que la propiedad, por ejemplo, está en condiciones, luego él hace la solicitud de toda la documentación, puede tener eventualmente ser abogado y hacer por él mismo la escritura y cobrar eso como un servicio, ¿ya? O puede eventualmente tener una notaría, por ejemplo, relacionada que eventualmente le da a él un valor preferente y se la ofrece a sus clientes como parte del proceso, ¿ya? Si el cliente quiere buscarlo en otra parte, no hay ningún problema, ¿ya? eh, Hace la gestión de entregar la documentación, se encarga eventualmente de solicitarle toda la documentación y intermediar eventualmente entre la notaría o el abogado y el cliente. Lo ayuda en encontrar efectivamente toda la documentación y luego pasa a la notaría, lo asiste en el momento de la venta. Y después de que termina ese proceso de la venta, cuando se firma la escritura ante notario, pueden haber dos condiciones. Una, que no se deje efectivamente sujeto a la inscripción el pago,
Y, y la segunda situación donde se deja sujeto a la inscripción, ¿ya? Si eventualmente se dejara con instrucción el pago de la compra y venta, debe esperar y hacer seguimiento de la inscripción que hace, en este caso, el comprador, a través del conservador que sea correspondiente, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del conservador de bienes raíces de Santiago y los que están digitalizados en su mayoría, cuentan con un número de folio que te lo entregan efectivamente y tú lo puedes ver de forma online, ¿ya? Hasta el momento en que se inscriba la propiedad y una vez efectivamente hecha la inscripción de la propiedad, se cobra eventualmente el valor de la venta. Y puede estar sujeto a eso también el contrato, en este caso de la asesoría. También, por ejemplo, hay asesorías donde uno deja estipulado que tú haces asesoría hasta el momento de la escritura, cuando tú firmas la escritura, ¿ya? Eso ahí entiendo que efectivamente respondí la pregunta de Francisco. Sí, Cristina, muchas gracias. O sea, quizás en el fondo no es que se firme la escritura y uno vaya con la escritura a inscribirla, sino que el proceso de por sí avanza solo. O sea, bueno, El cliente que compra, en este caso, es quien inscribe. ya, el que inscribe. O sea, nosotros, tú lo hablaste claro, de la perspectiva de siendo corredor por parte del vendedor. Sí, Ya. Y yo creo que distintos corredores obviamente prestan servicio, yo creo que hasta cierta duración, pues hasta la firma quizás y otro hasta la inscripción. claro. Ahí Ya. depende, como te decía, el contrato que nosotros llevemos a cabo, en este caso con el cliente. Ya. Súper, Cristina, muchas gracias. No hay de qué. Marco, cuéntame. Mira, con respecto a esto, a la compra-venta, Ujú. por el poco conocimiento que yo tengo, se supone que es de una compra-venta de una propiedad, un corredor de propiedades toma el 4%, tú me aclaras si es cierto o no, un 2% que es por parte del comprador y un 2% que es por parte del vendedor. Si es así, si está estipulado de alguna forma o uno tiene que estipularlo en el contrato de servicios que uno realice en este caso, con la persona que va a comprar o vender la propiedad, y la otra parte, cómo uno la estipula si el otro 2% que queda en el aire, eh, eso me gustaría que me aclarara. Ya. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo atrás sobre la ley que efectivamente, o el decreto en este caso, que aprobaba el reglamento de corredores de propiedades. Y también en su momento dijimos que estaba derogada, ¿ya? Actualmente no existe un criterio legal para fijar una tasa o un porcentaje eventualmente de cobro para un corredor. Uno podría cobrar el 10, el 15, el 20 de el precio de la propiedad o eventualmente con honorarios fijos, por ejemplo, ¿ya? Y no está efectivamente estipulado, ¿ya? Ahora, por historia, se cobra el 2%, porque esta ley que nosotros comentábamos anteriormente, y ustedes la pueden revisar, de todas maneras yo aquí la PPT la tengo, denme un segundo. Esta es la ley, ¿ya? Es del año 1944, ¿ya? Y esta ley fijaba efectivamente el 2% al vendedor y al comprador, y por eso hoy día se usa efectivamente ese porcentaje, ¿ya? De ahí nace eventualmente esta información, de la ley efectivamente que existía anteriormente. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, esta ley también fijaba para el caso del arriendo como una comisión del 35% sobre el valor del canon de arriendo, ¿ya? Ahora, como les decía, esto es un valor que se manejaba antes o se maneja hoy día por un tema de historia,
pero no está fijado en ninguna parte. Ya yo podría incluso indicar que mis honorarios son de tal monto. Por ejemplo, yo cobro en un lapso de 6 meses un millón por mes, que son mis honorarios, por fijarlo de alguna manera. O yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo te cobro 500.000 pesos, que es un salario mínimo, entre comillas, por mes. Por lo tanto, a los 6 meses son 3 millones. Ya, y ese es mi monto eventualmente. Podrías ponerlo como algo fijo o podría eventualmente tener un honorario porcentual, dependiendo del tipo de propiedad. ¿Ya? En relación, por ejemplo, a cómo yo estipulo que voy a cobrarle a la otra persona, como acabamos de decir que no está fijado por ninguna ley, ¿ya? Es de ahí de donde aparece también la falta de conocimiento y eventualmente que las personas lo vean como un costo adquirido que ellos no quieren pagar, ¿ya? Uno podría eventualmente explicarle a las partes compradoras que ese porcentaje estaba definido en una ley antigua, o podría eventualmente incorporarlo dentro del valor de la propiedad y no dejarlo eventualmente al arbitrio, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es mucho más transparente y menos engorroso el incorporarlo dentro del valor de la propiedad, ¿ya? Obviamente, para poder incorporarlo dentro del valor de la propiedad, también tiene que haber una tasación de por medio, porque si tú pones una propiedad en venta que está fuera del valor de mercado y no acuerdas con el cliente efectivamente o no le explica que esa propiedad va a estar fuera del mercado, probablemente no va a conseguir vender la propiedad y finalmente no va a conseguir nada del trabajo que estás haciendo, ¿ya? Más cuando hoy día, por ejemplo, muy pocos clientes quieren acceder a tener un contrato que restrinja los tenga sujetos a un solo corredor. Normalmente lo que se hace, sobre todo aquí en Santiago, que hay una cantidad de corredores importante, es que más de un corredor está vendiendo una propiedad. No sé si te quedó un poco más claro, Marco. Sí, ahí me aclaraste muy bien. Muchas gracias. Francesca, cuéntame. Cristina, Ujú, dando a la pregunta que te hizo Francisco, me queda ujú, como una duda, cuéntame. ¿ya? Más que nada como en la práctica, porque Ujú, ya, una operación al contado donde hay un comprador y un vendedor ujú, y hay un corredor de por medio, se entiende de que cuando hay ujú. un corredor de por medio, el corredor después igual le va a aplicar la comisión tanto al comprador como al vendedor. Sí, lo Entonces que la acabamos gestión, de entonces la gestión en verdad es como de la venta, ¿ya? de la Entonces, compraventa, sí. claro, entonces como tú dices que es el comprador quien se hace cargo de la inscripción, en Ujú. teoría, cuando hay un corredor de por medio, debiera ser el corredor el que ejecuta esa inscripción propiamente tal, ¿o no? Por eso te digo que, o les decía a todos en realidad, que hoy día, por ejemplo, no habiendo parámetros establecidos de, el servicio que nosotros vamos a brindar, va a depender de cada corredor, ¿ya? ¿Ya? Em, Cuando uno, por ejemplo, hace ventas de propiedades y cobra el porcentaje, por ejemplo, del vendedor y del comprador de forma, cuando lo publica de esa manera, ¿ya? Se entiende que le estás prestando un servicio al comprador y él podría Ujú. eventualmente exigirte que fueras así, ¿te fijas? Sí, ya. Ahí me quiero detener. En Ujú, relación a eso, ¿cómo es en la práctica? Porque si bien sabemos que ya la escritura está redactada por un abogado, se lleva a la ujú, notaría, se puede pedir al mismo abogado de la notaría que la redacte, ujú, pero cuando hay corredor, claramente ellos trabajan con un equipo y vienen con la escritura lista, la firma, comprador, vendedor, repertorio, proceso de revisión, si es que hay hipoteca, se alza, se levanta todo el tema, se ujú, cierra la escritura en notaría, ujú. ¿ya? ¿Quién manda la escritura a la inscripción propiamente tal del conservador? ¿El corredor pide la escritura, la copia y le inscribe él de forma física, presencial? ¿O la notaría, no sé, le ingresa directamente a través, no sé, sistema APA, no sé cómo estarán trabajando hoy en día las notarías?
cómo es eso como en la práctica? Así como, Ya, ¿cómo se hace? Más que nada, como quiero cachar cómo lo hacen, ¿cachai? El corredor por ese sí. lado. Ya, bajo la premisa que efectivamente nosotros vamos a hacer todo el proceso, ¿ya? Es en este caso la persona, el corredor, quien eventualmente pide el documento digitalizado o lo pide de forma física, ¿ya? Hace retiro eventualmente la notaría. La notaría no es quien inscribe. La notaría informa únicamente al servicio de puesto interno al igual que nosotros, tienen deber de informar, ¿ya? Y deja a disposición efectivamente de, perdón, de ambas partes la escritura, ¿ya? Se puede pedir 2 copias, tanto para el vendedor como para el comprador, o se puede pedir una sola copia y ya en este caso, por ejemplo, es el corredor el que lo retira y hace la inscripción, ¿ya? Como te decía, la puede retirar de forma digital o la puede retirar de forma física, ¿ya? Ya. Con esa copia, en el caso del conservador de Santiago, por ejemplo, con todas las comunas que tiene asociadas, puede subirla a través de internet y hacer la inscripción a través de internet, ¿ya? Todas las notarías que estén digitalizadas lo pueden perdón, todas los conservadores que tengan digitalización de documentos se lo puede hacer de la misma manera, ¿ya? Y en el caso de comunas donde no hay una digitalización, hay que hacerlo de forma presencial. Ahora, ¿cómo se hace digital? Primero, uno ingresa al conservador de bienes raíces con el documento que te envió la notaría, que tiene un QR efectivamente la escritura, y sube efectivamente dentro de tu perfil la inscripción, ¿ya? El que tú la inscribas no quiere decir que he inscrito tu nombre, sino que se inscribe efectivamente a nombre de la persona que está en la escritura, ¿ya? Claro, eso se entiende, sí. Son cosas distintas. Una cosa es Ujú. el perfil en el conservador de bienes raíces y otra y el dueño de la El quien propiedad. gestiona, claro. Sí, ¿ya? O sea, nosotros como corredores podríamos tener un perfil en el conservador de bienes raíces de Santiago, por así decirlo, y hacer todas nuestras transacciones a través de la página. ¿M? Y de forma presencial, bueno, bueno, voy a terminar con lo digital. Ingreso, subo la información, me entrega un número de folio, ¿ya? Y con eso hago seguimiento, me va a llegar a mi correo incluso, eh, la información de que la propiedad ya está inscrita, ¿ya? Va a pasar por, obviamente, todas las fases que eventualmente tiene el estudio de título, etc. Si hubiese algún inconveniente, también nos lo van a informar. Va a aparecer efectivamente en sistema que hay un inconveniente con alguno de los procesos y ahí yo tengo que ir al conservador de bienes raíces a consultar cuál es el inconveniente que hubo, modificar, tengo que tener la capacidad dentro de la escritura, tiene que aparecer que cualquier persona que lleve el instrumento, en este caso la escritura, puede hacer modificaciones. Yo debo estar facultado para ello, ¿ya? Ujú. Entonces llevo la escritura efectivamente a la notaría, si hubo algún inconveniente, se hace la modificación. Si el inconveniente fue propio de la notaría, no va a tener ningún costo. Si el inconveniente, por ejemplo, es a partir de alguna situación de falta de información, nos van a solicitar ese documento, la van a incorporar y va a tener un costo, obviamente, el añadir eventualmente esa información, ¿ya? Y voy a volver con ese documento a subirlo al sistema, ¿ya? Lo puedo hacer a través del sistema de forma digital o puedo hacerlo de igual manera presencial, ¿ya? Ahora, de forma presencial, la única diferencia es que yo lo hago todo presencial, ¿ya? Voy en este caso, al conservador de bienes raíces o a la institución, en este caso, todas las veces que sea necesario, ¿ya? Como les decía, el costo de este trámite va a estar definido por el valor de la propiedad y quien fija ese valor es el conservador de bienes raíces, ¿ya? Se, Súper, muchas se- gracias. Sí, quedé de nada, súper clara. Gracias. ahora sí, genial, ya.
Bueno, les decía que de este valor que efectivamente se impone hoy día es un valor que es del 2% y que está fijado eventualmente porque la historia dice que debe ser un 2% desde la añoranza del registro eventualmente de corredores y lo fija de esa manera, ¿ya? Ahora, estábamos viendo el ejemplo con relación a los inconvenientes que se pueden producir en la gestión de manejo en un caso de arriendo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay preguntas que incluso hemos revisado anteriormente y entre ellas está, por ejemplo, le voy a mostrar aquí la ventana. ¿Quién debe pagar la comisión del corretaje? ¿Ya? Que al igual que como lo conversábamos recién, es una de las cosas que efectivamente los clientes tienen como reticencia y ustedes pueden usar, como les decía, la forma más transparente que sería eventualmente transmitirle el 2% y indicarles de dónde viene, ¿ya? Y la segunda opción que eventualmente sería incorporarlo dentro del canon eventualmente de la venta o en este caso de la comisión de arriendo, ¿ya? En el caso del arriendo normalmente sí lo incluye, ¿ya? El valor del arriendo sí incluye efectivamente la comisión de, en este caso, del corretaje, ¿ya? En algunos... ¿Mm? ¿Perdón? Ah, no, debe ser algún sonido de algún micrófono que está activo. En el caso, por ejemplo, del arriendo, como les decía, en algunos casos se produce, voy a silenciar los micrófonos para que no tengan La inconveniente. lucha del dolor de cabeza es muy constante. Entonces ahí me está diciendo que tengo que verlo, tengo la imagen en el celular y si es que lo vea un neurólogo sería lo mejor. Es un tema que... Sí, con eso sí, Ahí está. Ahí está, ok. Les decía que, por ejemplo, en el caso del arriendo normalmente se incluye dentro del valor y muchas veces, por ejemplo, también es únicamente en dos cuotas. Hoy día se está también incorporando como en dos cuotas porque obviamente es un valor que además de, en este caso, las garantías eventualmente y para bajar un poco la carga financiera que tiene el pago del primer arriendo, los corredores están dividiendo en dos pagos, ¿ya? Y está asociado normalmente a la búsqueda del cliente, ¿ya? A garantizar efectivamente que el cliente que entrega la documentación sea fidedigna, que eventualmente cuente con las condiciones, que no esté en un boletín comercial, y finalmente que a largo plazo este contrato se pueda llevar a cabo sin tener ningún inconveniente. Después, por ejemplo, otra de las cosas que pasa recurrentemente es cómo y cuándo puedo finalizar el contrato. El contrato de arriendo de una propiedad no es tan complejo como el contrato de compra y venta de una propiedad, ¿ya? Los términos legales, por ejemplo, son súper conocidos, además, porque es un acto que se lleva a cabo muy comúnmente y debe efectivamente ser lo más transparente posible para que todas las personas que se involucren en el arriendo puedan llevar a cabo en el día a día este ejercicio efectivamente sin ningún problema. Entonces, el canal de información y los plazos deben estar claramente estipulados. O sea, cuándo va a ser un término de contrato, cuánto tiempo tengo yo para avisar el término de contrato, de qué forma lo hago. Tengo que hacerlo a través de una carta certificada, lo hago directamente en este caso, al arrendatario, o lo hago eventualmente al corredor de propiedad y le digo, ya, voy a usar mi propiedad, por lo tanto necesito que la desocupen. ¿Con cuánto tiempo? ¿Ya?
Y después, por ejemplo, ¿puedo modificar el valor de arriendo? Sí, se puede modificar el valor de arriendo, pero también efectivamente se debe llevar a cabo en esa conversación donde yo llego a los términos con el cliente que está arrendando, ¿ya? ¿Cuánto es lo que va a subir? ¿En qué plazo voy a mantenerle sin modificación ese valor? ¿En función de qué elementos voy a subir ese valor de arriendo o el canon de arriendo? ¿Va a estar en UF? ¿Voy a subirlo, por ejemplo, cada 6 meses o cada un año de acuerdo al IPC? ¿Va a ser un valor porcentual independientemente de estas otras o dos unidades y se va a relacionar eventualmente con lo que es el valor del arriendo? Y acá, por ejemplo, de esto, de que efectivamente estén determinadas de buena manera esta información, vamos a tener, por ejemplo, clientes que estén satisfechos en el largo plazo. Y vamos a evitar eventualmente también quejas posteriores o desconfianza eventualmente también de parte de las personas al tomar un arriendo con un corredor, ya que es muchas veces lo que pasa. Porque la gente arrienda la propiedad, por ejemplo, y se encuentra con que después eventualmente no puede sacar al arrendatario y aun cuando eventualmente contrató a alguien para que lo viera, revisara la información de, en este caso, la persona que está arrendando. O también, por ejemplo, me encuentro con clientes que eventualmente están buscando un arriendo y se encuentran con una propiedad que está totalmente deteriorada y que superficialmente, por ejemplo, parecía ser preciosa, pero tenía fugas de agua, tenía eventualmente problemas de cortocircuito, tenía problemas de distinta índole y que no se hicieron saber, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de integridad también de parte del corredor, no tan solo tiene que ver con ofrecer un buen servicio y ser en el sentido diligente, sino que también ser transparente. Y parte de la transparencia va a tener que ver con en la información que nosotros entregamos, ¿ya? El cómo abordamos eventualmente los imponderables que pueden existir dentro de una asesoría. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que también me ha tocado mucho ver es que la gente desconoce los plazos, por ejemplo, que tienen los bancos para poder gestionar una escritura, ¿ya? Los bancos normalmente demoran entre 30 días, por ejemplo, y no sé, entre 15 y 30 días en desarrollar una escritura. Y va a depender eventualmente de, en este caso, el ejecutivo, el que se demore, por ejemplo, el plazo razonable. Y hacer el seguimiento de parte del corredor al ejecutivo o tener eventualmente partner, que era lo que mencionaba delante Francesca, con notarías o con abogados que puedan eventualmente colaborarnos, va a ser esencial para poder hacer de buena manera un trabajo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le indicamos plazos a nuestro cliente, deben ser súper acertados con respecto a la realidad, porque muchas veces la venta de una propiedad no está solamente asociada a una inversión, sino que eh, también a sueños, a proyecciones, cambios de vivienda, cambios de colegio, cambios de todo tipo en la vida de una persona. Y por eso es tan delicado el tema del corretaje de propiedades. Porque cuando nosotros nos involucramos en el diario vivir de las personas, y ahí viene también la sensibilidad que tenemos que tener, para ser capaces de comprender a lo mejor cuando una persona se pone nerviosa para firmar una escritura. Hay gente que llega a tiritar cuando firma una escritura de compra y venta, porque es la propiedad que ha tenido toda su vida y la está vendiendo para poder seguir a vivir, por ejemplo, cerca de los hijos, o personas, por ejemplo, que están vendiendo una propiedad em, y ha sido súper complejo en el proceso y la otra parte no ha funcionado de la manera adecuada, porque nosotros podemos hacernos cargo a lo mejor en este caso del cliente que llega a entregarnos a nosotros, por ejemplo, la propiedad en venta. Pero los clientes que van a llegar eventualmente a la compra de la propiedad, no tenemos certeza de en qué condiciones están, ¿se fijan?
Y también de la otra parte, cuando podemos estar eventualmente con un cliente que tiene todas las condiciones para comprar y encontrarnos con una propiedad, como les decía anteriormente en la clase pasada, que está vendiendo una propiedad que tiene muchos problemas. Y por eso también tenemos que resguardar al cliente, por ejemplo, cuando hacemos una asesoría de compra, en que cuando reciba la propiedad o cuando va eventualmente a hacer una inversión en una propiedad, tenga la certeza de que no se va a encontrar después con cosas que no estaban previstas, ¿se fijan? Y eso va a hablar efectivamente bien de nosotros, porque nosotros podemos incluso ofrecerle el servicio, entregarle la información y puede que él no lo tome. Pero el hecho de que nosotros ya le hayamos hecho ver que hay formas en que efectivamente él puede obtener información y tener la certeza de que no le va a ocurrir nada, le va a traer a él una tranquilidad que no le entrega a lo mejor otro profesional del área, ¿ya? Y también es parte de lo que nosotros podemos ofrecer como servicio, es el sello que le podemos dar a nuestra asesoría. Ya, acá, bueno, me quería devolver justamente y qué bueno que hayamos hecho un poco de historia sobre lo que hemos pasado para hablar de las normativas legales para un corredor de propiedades en Chile, ¿ya? Nosotros decíamos que ¿quién puede ser corredor de propiedades en Chile? Cualquier persona natural o jurídica que tenga un inicio de actividad del servicio puesto interno y una patente comercial otorgada por la municipalidad, ¿ya? ¿Y cuáles son las obligaciones legales de un corredor de propiedades? Hoy día, por ejemplo, si bien es cierto, no existe una normativa vigente En específica para estos corredores. momentos lo único que tengo son... ¿Estás grabando? No, 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 si es que una clase que estaba teniendo, no voy a grabar, no. Disculpe si no. Ya. Se había activado el micrófono. Ahí. ¿Y cuáles son las obligaciones, por ejemplo, en este caso? Hoy día conocemos algunas de las leyes que efectivamente regulan el corretaje de propiedades, la ley de arriendo, la ley efectivamente de la unidad financiera que nos exige efectivamente que declaremos todas las actividades que eventualmente nos parezcan sospechosas, ¿ya? Y a su vez también todas aquellas que nosotras nos veamos involucrados, que participemos efectivamente de forma cotidiana, ¿ya? Y también, por ejemplo, otras leyes que tienen que ver como con, en general, todos los servicios, ya que es la ley de consumidores, por ejemplo, o la ley, por ejemplo, que está asociada a la compraventa de propiedades, que en una parte eventualmente también toma todo lo que tiene que ver con el Código Civil, ¿ya? Y que por eso eventualmente tiene que estar redactada por un abogado, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, si bien es cierto, por ejemplo, antiguamente esta ley estaba clarísima para las personas que en algún momento fueron las que la generaron, hoy día queda muy a la duda cuáles son las restricciones efectivamente de ser un corredor de propiedades, ¿ya? Por ejemplo, cuando habla de ser reconocido por honorabilidad y buenas costumbres. Hoy día nadie, por ejemplo, pensaría poner en una ley algo así, porque evidentemente podría estar al arbitrio de que la persona que te da, en este caso, la facultad para poder ejercer, entienda que tú por alguna razón que no es algo objetivo, te impida tener la posibilidad de desarrollarte, ¿ya? Comprobar conocimiento suficiente. Esto también, no, por ejemplo, antiguamente no había una prueba o no había un examen que pudiera hacer, sino que eventualmente teniendo una carrera asociada podías ejercer eventualmente este tipo de profesión, ¿ya? Y hoy día sabemos que no es exigible ni tampoco eventualmente hay un organismo que nos diga quién tiene los conocimientos suficientes, ¿cierto? No estar declarado en quiebra y rendir una fianza de 50.000 pesos de la época, ¿ya? Em,
el no estar declarado en quiebra, por ejemplo, hoy día también es una de las condiciones, pero eventualmente para poder generar una empresa y ese tipo de cosas a través de servicio de impuesto interno, no directamente a través de una normativa, ¿ya? Entonces, el servicio de impuestos internos, por la resolución exenta número 64 del 30 de junio del 2005, imagínense la cantidad de años que eventualmente tuvieron que pasar, impuso a los corredores de propiedades la obligación, bajo pena de multa, de presentar declaraciones juradas anuales sobre las operaciones de arrendamiento de los bienes raíces no agrícolas en las que les ha tocado intervenir. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer para poder otorgar nuestro servicio es hacer un inicio de actividades, ¿ya? Como lo hace cualquier persona para poder ejercer como profesional o asesorar en distintas áreas, ¿ya? Y luego, efectivamente, está la ley de rentas municipales que establece, por ejemplo, en el artículo 23, 24 y 32, distintos elementos. El ejercicio de toda profesión, industria, oficio va a tener efectivamente, estar sujeta a una patente municipal. Y esto cabe, por ejemplo, destacar que no es solamente para los corredores de propiedades, sino que es en general, para arquitectos, para abogados, para médicos, etcétera, ¿ya? Luego, en el artículo 24 dispone que la patente grava la actividad que ejerza, ¿ya? Y que cuando eventualmente está asociada a un lugar físico, una oficina, un kiosco, etcétera, un local comercial, eh, tiene efectivamente, independientemente de la cantidad de giros que pueda tener, está grabado por la cantidad de giros, ¿ya? Y en el artículo 32 indica, por ejemplo, que sin tener una sucursal nosotros podremos o estamos habilitados eventualmente para generar el corretaje de propiedades en todo el territorio nacional, ¿ya? Hay diferentes profesionales que pueden efectivamente ejercer en todo Chile y pagando eventualmente la patente en un solo lugar, ¿ya? Y el valor de la patente va a estar dado por la cantidad que el propio contribuyente eventualmente designe o indique como capital propio. Ya y va a variar entre el 2,5 a las 5.000 unidades, por ejemplo, dependiendo de si es una UTM o 1.000 UTM, por ejemplo, las que está indicando como patrimonio. Y acá, por ejemplo, aparece el cómo se define eventualmente el patrimonio del contribuyente, ¿ya? Y lo que habíamos conversado anteriormente, que es el artículo 3 de la ley de 19.913, que crea la unidad de análisis financiero, que habíamos conversado, y que esta unidad de análisis financiero se crea para combatir el lavado de dinero y el blanqueo de activos, ¿ya? Que impone a los corredores como también a otras entidades, entre ellos agentes inmobiliarios, bancos, notarios, conservadores de bienes raíces, a informar efectivamente para poder dar cumplimiento efectivamente a la normativa, ¿ya? La unidad de análisis financiero tiene además un área donde tiene capacitación, donde ustedes eventualmente podrían, estando dentro de esta categoría, capacitarse para poder dar cuenta de este informe eventualmente, ya sea mensual o anual, de todas las transacciones que han tenido, ¿ya? Em, para que ustedes también, por ejemplo, independientemente de que se estén incorporando a nuestra nueva actividad, puedan llevarla a cabo y no pasar por alto eventualmente lo que pueda ser eventualmente un delito. Entonces, sé que ha sido mucha información, ¿ya? Em, Nos queda efectivamente, un área que es la normativa ya más específica, un poco de ver efectivamente lo ético, a pesar de que hemos ido conversándolo a nivel como general. Y si hubiera eventualmente alguna pregunta sobre esto también la podemos abordar, ¿ya? Ahora, por el rigor del horario, efectivamente, tenemos que terminar la clase.
no sé si la alcanzaron a ver. Deme un segundo. ¿En cuál quedó pendiente, Francesca? No lo sé, lo que pasa es que seguiste hablando, pero no sé si habías dejado solamente como la última lámina que... que... Sí. Cuando lo ¿Sí? saqué era porque sí. Sí, Ah, porque ya. hasta ahí vamos a llegar, que era como la unidad de análisis financiero, ¿verdad? No, habías dejado algo como en la legislación. Esa Puede era ser la que no lámina que sé. habías dejado pegada y que comenzaste a hablar como de la legislación, de la ley 19.913, pero no, No corrió ya, no, se la voy a presentar, dame un segundo. más que nada como... Sí, para poder verlo. Está perfecto. ¿La ven? Ah, sí, esa diapo no la había visto. Y ahora sí. Ya. Esta, como les decía, es para un poco hacer historias sobre lo que habíamos hablado. ¿La ven? Acá, por ejemplo, hace un poco de síntesis de lo que estábamos conversando, de la honorabilidad, las buenas costumbres, ¿se fijan? Y habla sobre, por ejemplo, perdón, se cambió. También sobre el servicio puesto interno por la resolución exenta. ¿La alcanzan a ver esta también? No, ahora se quedó pegada en la historia y evolución del Ya. corretaje. Uy, a ver, vamos a ir mostrándola entonces cerrada, ¿ya? Porque no sé por qué cuando pasamos a presentación no se ve. Ahí la pueden ver. Sí. Ya, voy a abrirla lo más que se pueda. Les decía que, por ejemplo, está la resolución exenta número 64 del 30 de junio de 2005, que es la que efectivamente nos exige que podamos hacer nuestra iniciación de actividades para poder llevar a cabo el trabajo, ¿ya? Como cualquier persona que presta servicio, finalmente, ¿ya? Luego está la ley de rentas municipales, que para todas las personas que presten servicios o eventualmente tengan un comercio dentro de la comuna, ¿ya? Le exige efectivamente pagar una patente, que es lo que dispone la ley, ¿ya? Y dice que cuando eventualmente nosotros no tenemos un espacio físico, podemos ejercer dentro de el territorio nacional, pagando una sola patente para poder ejercer independientemente de que nos movamos por distintas comunas, ¿ya? Y que este valor va a variar o dependiendo efectivamente del capital que tenga el contribuyente en este caso. Y para determinarlo, la ley señala que el valor declarado por el propio interesado en la patente se tratará de las actividades nuevas. Por ejemplo, uno va a determinar efectivamente cuál es el capital que va a disponer efectivamente para poder ejercer en este caso, la actividad, ¿ya? Y Cristina, finalmente, dígame. disculpa que te interrumpa. ¿Estas patentes tienen un tiempo de vigencia? ¿Se renuevan anualmente o...? Sí, se renuevan anualmente. Ah, ya, Sí, gracias. igual que en general como las patentes Como se todas van las pagando. patentes. Sí, exacto. Ah, ya. Sí. Por eso que les decía que es un símil efectivamente a cualquier actividad que nosotros realicemos en una comuna, ¿ya? De hecho, las exigencias, por lo demás, no van a ser como específicas, sino que van a ser como las de una oficina, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a solicitar eventualmente nuestra patente a la comuna, nos van a exigir el cumplimiento de una oficina, de tener, por ejemplo, los estándares de una persona de una oficina. Y cuando se tratan de servicios, por ejemplo, que no tienen un lugar físico, podría ser incluso nuestra vivienda. Nosotros podríamos sacar una patente en el lugar en que habitamos y trabajar en todo Chile sin ningún inconveniente. ¿Ya? Em, y esta es la última lámina, que era la que ya habíamos visto anteriormente, como les decía, que es la unidad de análisis financiero, la ley que efectivamente nos exige que nosotros declaremos todas las actividades que podamos tener
Y así como a nosotros también les decía a los agentes inmobiliarios, broker, más conocidos, los bancos, los notarios, el conservador de bienes raíces, que son entidades que están trabajando constantemente en paralelo a nosotros, ¿ya? Van a tener efectivamente que declarar ellos también, entonces debería ser como todo consecuente. O sea, si yo, por ejemplo, estoy indicando que la venta va a ser de 35 millones de pesos, cuando la escritura pase eventualmente al notario, el notario también va a declarar al Servicio de Impuesto Interno que la venta fue por 35 millones de pesos. ¿Se fijan? Hay una consecuencia, por lo tanto, no hay entre medio eventualmente ninguna variación y esto no va a traer alerta eventualmente también a consecuencia de eso. ¿Mm? Ahí quedó un poco más claro, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Genial. Ya, bueno, como les decía, vamos a profundizar el tema de la normativa ya para la próxima clase. Si tienen alguna duda o eventualmente, por ejemplo, quieren conversar sobre algo en particular, no hay ningún problema con que lo podamos ver. Vamos a ver, primero que todo, la próxima clase, lo que tiene que ver con la ley de arriendos, ¿ya? Vamos a ver también efectivamente, y ahí va a aparecer el tema de devuélveme mi casa, ¿ya? Vamos a ver también la ética profesional, como que hemos estado revisando, pero ya como algo con un punteo eventualmente de qué elementos deberíamos mantener efectivamente siempre en transparencia para que los clientes tuvieran efectivamente un buen servicio al cliente. La ley de consumidores también, cómo se ve reflejado la ley de consumidores en la compra y venta de propiedades y cómo efectivamente, por ejemplo, lo que hablábamos de las garantías legales cuando lo conversábamos la semana pasada, se van a ver efectivamente involucradas en esta área. Así que ahí los dejo invitados para que puedan estar en la próxima clase. Muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Buenas noches, que Buenas descanse. noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué pasó?